Doctor, una consulta más. Esto de la pastilla del día después, igual a lo que yo tenía entendido, solo tiene una efectividad el primer día alta, ¿verdad? Y ya cuando ya después de las 72 horas decae esta efectividad y no, igual se puede dar Claro. la fecundación. El misoprostol tiene una efectividad del 75 al 85%. No quiere decir de que lo vas a tomar y vas a abortar 100%. 75 a 85% es una medicación semi-efectiva, no es efectiva totalmente. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado en el sentido de... A mí a veces se arman los... Con el otro grupo he hablado mucho, con el paralelo de ustedes hemos hablado mucho, hemos hablado hasta de las dismenorreas, hemos hablado de por qué se producen las histerectomías, porque una mujer que tiene dismenorreas quiere la histerectomía, sacarse el útero cuando ya tiene cierta edad, ya tiene hijos. Es decir, a esos temas vas a profundizar de acuerdo a los requerimientos, porque son temas un poco tabús. Si se dan cuenta ustedes en su pensum, en su programa de materias, no tienen una sola materia de sexualidad. Y eso no, yo no coincido en que una carrera de psicología no tenga una materia de sexología. Deberían tener ustedes una materia de sexología, aunque sea optativa. ¿Por qué? Porque es un tema tremendamente importante, pero hay que tomarlo con el respeto y con la altura y con la parte científica que corresponde. Esto deberían darlo en el secundario, es más, porque tiene que tener tanto el hombre como la mujer, ¿no? Una actividad muy responsable hacia la parte sexual. Es responsabilidad. El saber encarar bien cómo tener relaciones sexuales, cómo cuidarse. Yo lo que recomendaría es usar preservativo permanentemente, especialmente por el SIDA, porque el SIDA está avanzando terriblemente y a pesar que ya no es una enfermedad tan mortal como era en la década del 80, 90, porque hay mucho medicamento que prolonga, no cura, no hay curación, no hay vacuna para el SIDA. Y es una enfermedad terrible porque uno se contagia y recién a los 4 o 5 años se va a dar cuenta de que tiene esa enfermedad cuando tenga síntomas y mientras tanto va a ir contagiando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso digo, hay que tener responsabilidad. Y a veces el amor tiene que empezar por casa, ¿no? Cuidarte tú mismo, o sea, tener mucho cuidado en lo que vas a hacer. Es biológico, no es malo el sexo, pero hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Preguntas? Doctor, y una preguntita, ¿cuál sería entonces el método que sea un... Esperamos un segundito, no te escucho bien, me voy a poner auriculares. Ahora sí, dime. ¿Existiría algún método que sea un 100% efectivo para, digamos, no quedar embarazada? Sí, el preservativo. El preservativo es 100% seguro, pero incluso el preservativo hay que tener cuidado, porque el preservativo es de látex y viene con vencimiento. Cuando se abre el estuche del preservativo hay que ver si está vencido o no está vencido, porque ese látex se puede endurecer y se rompe si está vencido. Y entonces si se rompe va a dejar que el semen ingrese. Pero si en una relación sexual el hombre antes de la penetración se pone el preservativo y usa durante toda la relación hasta terminada la relación, entonces es por ciento seguro porque todo el semen queda en el mismo preservativo. Entonces, este es un método 100% seguro y además no solamente evita el embarazo, sino evita la transmisión de muchas enfermedades de tipo sexual, que son empezando de virus, otro tipo de virus, el virus del herpes, el herpes virus, que uno se contagia y no hay cura. Eso cada tanto va a tener una
presentación, unas vesículas en los genitales. Generalmente cuando la persona está muy ansiosa, esté muy nerviosa emocionalmente, se bajan las defensas, se baja la inmunidad y aparecen las vesículas del herpes genital, que parece mucho al herpes que aparece en el labio. Después el papiloma, la mujer debería tener mucho cuidado de no contagiarse el papilomavirus, que es otro virus. El papiloma aparece una excreción en los genitales de la mujer como si fuese un coliflor muy maloliente, con una secreción y un olor realmente nauseabundo, y eso necesita que sea resecado, que sea quemado, y además el papiloma es un virus precancerígeno, produce mucho cáncer en el cuello del útero de la mujer. Entonces, después uno se puede contagiar hongos, se puede contagiar clamidias, se puede contagiar gonorrea, que es una bacteria, se puede contagiar sífilis, que es otra bacteria. Entonces, por eso vuelvo a repetir. Ahora, no es que uno tiene que tener miedo, sino uno tiene que tener cuidado, ese es el punto. Y el método que más cuida es el preservativo. Ahora, yo sé que la mayor parte de los hombres especialmente, pero también muchas mujeres, no gusta el preservativo porque baja mucho la sensación. Entonces, es como darse la mano con guantes, ¿no? Pero si una pareja ya tiene vida sexual activa y quiere dejar el preservativo, incluso si uno está en pareja y quiere tener hijos, lo mejor es hacerse la prueba de SIDA antes, y teniendo los dos las pruebas negativas, pues tiene una vida sexual normal. Y luego de ahí en adelante corre la honestidad. ¿A qué me refiero con la honestidad? Con la fidelidad. Si uno es fiel, si uno es monógamo, solamente tiene relaciones con una persona, entonces no va a haber problemas, no tiene por qué haber problemas. Y la honestidad está en que si por X o Z uno ha sido infiel, lo hable, prevenga eso a su pareja y se vuelva a hacer la prueba si todavía persiste la pareja, ¿no? Pero esos son los puntos que hay que hablar, los vuelvo a repetir muy responsablemente. Otra cosa que me gustaría subrayar es, normalmente, y debo mencionar un autor del 1950 y pico, que es Wilhelm Reich. Él es el que ha dicho que el hombre se iba... En ese tiempo era el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, entonces el hombre era muy pragmático, el hombre era muy de tener relaciones sexuales antes de meterse al combate, antes de meterse a la guerra, porque podía morir, y entonces placer antes de morir. Entonces, Wilhelm Reich dice que el hombre actúa así por eso y porque está transitando esos tiempos. Y él tiene la esperanza de que el hombre va a recuperar el romanticismo. Yo creo que Wilhelm Reich se ha equivocado. El hombre no ha recuperado ningún tipo de romanticismo. Es como es porque tiene la testosterona que le da el impulso sexual. Pero la que más bien ha separado la sexualidad del romanticismo es la mujer. Hoy en día hay mucha mujer que tiene relación por placer, no por romanticismo, porque lo considera una cosa biológica, y es biológica. Pero si comparamos una relación netamente placentera, biológica, con una relación romántica, sentimental, pues no hay punto de comparación, son dos cosas completamente diferentes. Yo no me acuerdo el título de una película, era argentina, de un don Juan, ¿no?, que siempre se metía mujeres a la cama, pero no bien terminaba su relación sexual, simbólicamente, ¿no?, tenía una palanca al lado de la cama, y lo que hacía era jalar la palanca y desaparecía a mitad de la cama y desaparecía la mujer. Entonces, esa es la sensación simbólica de una pareja que tiene relaciones sexuales por placer. No bien terminó el placer, no quieres saber ni que te toque esa persona, o sea, ya cumpliste tu objetivo, ¿para qué más? En cambio, la relación romántica, no, es todo lo contrario. Después de una relación sexual se mantienen, hay todavía cariño, es otra cosa, es otra jerarquía de relación. Y entonces, si uno le da ciertas jerarquías y respeto a sí mismo,
generalmente va a buscar solamente las relaciones sexuales por romance, por romanticismo, por enamoramiento. Lo cual no estoy diciendo que esté mal el otro tipo de relación, porque mucho también depende de los temperamentos de las personas. Esto es muy individual, esto es muy personal. Hay temperamentos que manejan muy bien la parte sexual, hay otros temperamentos que les es muy difícil el poder aplacar los impulsos sexuales. Entonces, esto es, vuelvo a repetir, muy, muy íntimo de cada persona. Pero esto es una cosa también que les decía al otro grupo, ¿no? Yo creo que el tener mucho conocimiento de todo es bueno, porque te permite libertad, te permite la libertad de pensar y de actuar de acuerdo a como tú piensas. Es decir, responder a tus propios requerimientos y de acuerdo a tus pensamientos. Y entonces los dogmas de la religión, los dogmas de políticos, los dogmas filosóficos, sociales, incluso más que filosóficos, sociales, desaparecen y tú eres el que quieres ser, el que te gusta ser de acuerdo a las respuestas de tus propios pensamientos. Tú piensas que esto tiene que ser así, pues así lo harás en tu propia intimidad. Yo creo que ahí está el punto, es la libertad de pensamiento y de actuar. Y cuando lo haces íntimamente, sin dañar ni molestar a nadie, pues eso es lo ideal. No sé si están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, les daba de ejemplo al otro grupo que a mí un poquito me es difícil armarme un esquema mental que por ahí en ustedes no es tan difícil. Para mí me es difícil porque yo soy hombre de otra época, imagínense, yo tengo 66 años, entonces en alguna oportunidad que he conversado con alguna muchacha joven, me decía, no, doctor, lo que pasa es que el sexo es una cuestión también de placer, pero uno tiene que saber con quién. Por ejemplo, yo tengo amigos con derechos. Entonces yo le decía a la chica, pero discúlpame, si es un amigo con derechos, ya no es amigo, o sea, deja de ser amigo, debe ser una especie de enamorado. No, doctor, me dice, no somos enamorados, la tenemos bien clara, nosotros no nos queremos, no nos amamos, nada, pero me gusta, es un chico lindo, es un chico hermoso, es un chico bonito, y yo también le gusto, entonces tenemos relaciones sexuales y la pasamos bien y punto, pero yo no me voy a casar con ese tipo, nada. Es un amigo con derechos. Entonces, a mí me cuesta un poco armar eso porque quizás si yo fuese joven como ustedes, lo armaría mejor porque creo que pasa eso mucho en las generaciones nuevas, pero yo ya soy un hombre grande, yo creo que imposible que viva esas cosas, yo tengo mi esposa y tengo fidelidad y todas esas cosas, entonces, pero me es difícil armar ese esquema, que puede ser un esquema muy normal entre ustedes, generacionalmente hablando, no lo sé, porque tampoco no me puedo llevar una idea de una persona o dos personas que me han expresado eso sin como representación de toda una generación, ¿no? Vuelvo a repetir, es una cosa muy personal. Hasta incluso necesita tener una relación muy amistosa como para conversar de eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Entonces, usted mencionó que sí se puede saber, bueno, creo que sí se puede saber si uno tiene SIDA antes de que lleguen los síntomas, ¿no? Claro, hacerse la prueba. Si uno tiene una relación sexual activa y de pronto ha tenido relaciones sexuales un poco aventuradas, entonces es mejor hacerse una prueba. Y mi otra pregunta es, yo tenía entendido de que en el tema del SIDA había gente asintomática y gente sintomática. No, generalmente hay gente, los síntomas aparecen después de 4 o 5 años. Ahora, hay gente que está contagiada, pero que nunca tiene síntomas, nunca llega a hacer inmunosupresión, pero que va a transmitir la enfermedad, sí, porque tiene el virus adentro. Y esos son los más peligrosos, ¿no? Ahora, una cosa que también no he mencionado en este grupo, que lo que la iglesia no acepta nada, la iglesia no acepta ningún método, ni siquiera el preservativo.
Lo que sí acepta la iglesia son los métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales? No tener relaciones los días peligrosos o eyaculación afuera, es decir, que el hombre antes de eyacular, eyacula afuera. Y el otro es que la mujer, no bien despierte, se tome la temperatura. Pero tiene que ser, generalmente lo más recomendable es temperatura rectal, también puede ser bucal, la axilar se puede aceptar. La mujer puede hacer una curva. Y entonces generalmente el momento que está ovulando sube la temperatura, pero no sube mucho, sube medio grado centígrado. Y eso, pero le señala el momento que está ovulando, que puede servir para dos cosas. Si quieres quedar embarazada, tener relaciones justo en ese momento, o si no quiere tener, no quiere tener embarazo, si evita el embarazo, más bien evitar las relaciones sexuales en esos días. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda respecto a la histerectomía. ¿Es riesgosa? La histerectomía es el sacar el útero, la extracción del útero. Generalmente esto se va a hacer cuando una mujer por ahí tiene miomas, que son tumores del mismo músculo del útero, y se producen hemorragias muy importantes. Ahora, los médicos van a tratar de no hacer histerectomías mientras la mujer no tenga hijos. Eso es por lógica, ¿no? Porque el sacarte el útero implica que no vas a poder tener embarazo nunca más. Entonces, pero si una mujer ya tiene hijos y de pronto tiene cada vez hemorragias muy importantes, y es por miomas, o se opera los miomas, y a veces cuando los miomas son grandes, es mejor sacar todo el útero. Ahora, hay otras mujeres que, por ejemplo, tienen dismenorreas. ¿Qué son las dismenorreas? Dolores perimenstruales, dolores durante la menstruación, y son dolores muy intensos. Esos generalmente están relacionados con quistes en los ovarios. Entonces, a veces esas mujeres, cuando ya tienen hijos, ya son grandes, prefieren sacarse el útero para ya no tener estos dolores. Ahora, si es una mujer que ya está entrando en la menopausia, a veces es mejor dejar, porque ya solo va a dejar de menstruar y ya no va a tener sufrimientos mensuales con la menstruación. Por eso, cada caso hay que evaluarlo, hay que analizarlo para tomar conductas ginecológicas. Y respecto a los tumores, ¿qué otros tratamientos más hay si es que hay como la sospecha de que hay tumores? No, lo que hay que hacer generalmente son ecografías. Con las ecografías, hoy en día la ecografía está muy avanzada como para poder ver bien. Y lo que generalmente se hace son los conos. ¿Qué se llaman los conos? Se saca parte del cuello del útero cuando hay lesiones. Por eso hay que hacerse el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una forma de recuperación del moco y sacan muestras del contenido vaginal, y ahí puede haber células sospechosas. Entonces, ese es un estudio que debería realizarse la mujer como control de seguridad. Y otra cosa que tiene que hacerse es control en las mamas, ¿no? Especialmente llegada a cierta edad tiene que hacerse control de las mamas para evitar cáncer de mama. Ahora, si una mujer ya es menopáusica, es decir, ya no tiene menstruaciones, es bueno que siga con estrógenos, que le sigan dando estrógenos, porque los estrógenos van a permitir que no tenga sequedad vaginal, que no tenga calores en la noche, esos acaloramientos tan molestos, etcétera, etcétera. Pero si le ponen estrógenos, ya sea en parches, ya sea en pastillas, ya sea en inyecciones, tienen que hacerse controles de cáncer de mama, porque los estrógenos estimulan mucho el crecimiento del cáncer de mama. Entonces, obligatoriamente la mujer tiene que tener este tipo de controles. No solo la mujer, el hombre llegado a cierta edad tiene que tener mucho control sobre la próstata, por el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy elevado en los hombres. Gracias, doctor. No, ¿por qué? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Sabía que cuando una mujer tiene quistes, le es imposible quedar embarazada o es muy riesgoso? ¿Por qué sucede esto? Cuando tiene, perdón. Quistes.
No te entiendo. ¿Otra vez? O sea, me dijeron de que cuando una mujer tiene quistes es muy peligroso o poco probable de que quede embarazada. De verdad que no te logro entender, o si no, escribirlo por el chat. ¿Tiene qué? Perdón, ¿Chipter? Quistes. Quistes, quistes. No, o sea, los quistes de ovarios, a veces hay mujeres con poliquísticos, son ovarios poliquísticos, así se llaman, pueden tener muchísimos quistes. El problema es cuando un quiste crece mucho y es muy voluminoso y puede reventarse, puede sangrar. Pero generalmente no hay mujer que no tenga la posibilidad de unos pocos quistes, porque al madurar los folículos existe la posibilidad que se formen quistes. No es un problema los quistes. Ya te vuelvo a repetir, la mayor parte de las mujeres tienen uno que otro quiste. Es normal. El problema es cuando un quiste crece mucho. Pero el embarazo no tiene ningún problema porque la mujer tenga quistes. No hay problema. No está contraindicado el embarazo en una mujer que tenga quistes en el ovario. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. No, ¿por qué? Doctor, una consulta. Con esto de los quistes, yo igual sabía de que si una mujer, por ejemplo, tiene a su bebé y va a dar a luz, igual puede perder estos quistes al momento de dar a luz. ¿Es cierto? Sí, o sea, el movimiento hormonal, también para evitar el crecimiento de los quistes se usa hormonas. Y el movimiento hormonal que se tiene en el embarazo puede mejorar la parte quística de los ovarios. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a mi pantalla y vamos a ver células de la glía. Yo les he dado a ustedes, les he mandado un video donde está sobre este tema, pero lo vamos a repetir. ¿Qué son las células de la glía? Glía quiere decir pegamento, es decir, hay células que no son neuronas y que forman parte del tejido nervioso y que se llaman células de la glía. Y la glía se divide en macroglía y en microglía. Las células de la macroglía son los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias. Y las células de la microglía, solamente están ellas, las células de la microglía. Los astrocitos pueden presentarse en dos tipos, los fibrocíticos y los protoplasmáticos. Tienen varias prolongaciones estos astrocitos y en este dibujo, por ejemplo, están en color celeste. Los astrocitos, esas prolongaciones van a extenderse hacia una capa que es el límite del sistema nervioso, que es la pía madre, o pueden extenderse hasta los capilares. A esas prolongaciones que van a los capilares se llaman prolongaciones perivasculares. Y su primera función de los astrocitos es el sostén, es decir, la estructura. Forman parte del sostén estructural del sistema nervioso. Cuando tienen estas prolongaciones alrededor de los capilares, van a conformar como elementos de una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Forman parte de la barrera hematoencefálica. Van a tener una actividad homeostática, es decir, van a tener una actividad homeostática porque van a absorber el exceso de potasio y de agua del líquido extracelular. Repito, van a absorber potasio, el exceso de potasio y de agua del líquido extracelular.
van a actuar en el transporte de sustancias entre la sangre y el líquido extracelular y viceversa. Van a actuar en el transporte de sustancias de la sangre hacia el líquido extracelular y viceversa. Van a actuar como aislantes, es decir, como están entre las neuronas, van a evitar que la actividad eléctrica de una neurona interfiera en la actividad eléctrica de una neurona vecina. Actúan como aislantes porque van a evitar que la actividad eléctrica de una neurona interfiera en la actividad eléctrica de una neurona vecina. Y hemos dicho que forma parte de la barrera hematoencefálica. Los oligodendrocitos parecen pulpos, tienen varias prolongaciones. Y esas prolongaciones van a envolver segmentos del axón formando mielina en el sistema nervioso central. Repito, los oligodendrocitos, que ahí se ve un oligodendrocito, su prolongación va a superponerse alrededor de un axón, de un segmento de un axón, produciendo mielina. Miren esta imagen. Lo que hacían las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, lo hacen los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Cada prolongación de un oligodendrocito forma mielina en un segmento de un axón. Las células ependimarias, que en el dibujo están de verde, van a tapizar las cavidades ventriculares. Las células ependimarias van a tapizar las cavidades ventriculares. Son células secretoras, secretan sustancias actuando en la producción activa de líquido cefalorraquídeo. Repito, las células ependimarias son células secretoras y cuando secretan sustancias forman parte del líquido cefalorraquídeo. Van a tener cilios. Los cilios son como pestañas que actúan como remos y ayudan a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Repito, las células ependimarias tienen cilios y esos cilios, al moverse, actúan como remos, colaborando a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando recién está empezando a desarrollarse el sistema nervioso, estas células ependimarias tienen una prolongación basal, que aquí está dibujada, una prolongación basal, para producir sostén o estructura del sistema nervioso. Esas prolongaciones basales luego desaparecen porque los astrocitos ya cumplen esa función. Repito, durante el principio del desarrollo del sistema nervioso, las células ependimarias tienen unas prolongaciones basales. Esas prolongaciones basales sirven al sostén del sistema nervioso. Luego esas prolongaciones desaparecen porque los astrocitos cumplen esa función. Las células de la microglía son células pequeñas con generalmente dos prolongaciones que se van a poder transportar estas células y son fagocitarias, es decir, actúan inmunitariamente, actividad de defensa, fagocitan,
defienden. Barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que está entre la sangre y el tejido nervioso o el líquido extracelular del tejido nervioso. Repito, barrera hematoencefálica. Es una barrera que se encuentra entre la sangre y el líquido extracelular del sistema nervioso o del tejido nervioso. Miren por favor mi pantalla. Miren mi pantalla, cualquier capilar como este, de cualquier lugar del cuerpo, las células endoteliales dejan espacios. Miren aquí, hay una célula endotelial, 2, 3, 4 y hay espacios. En cambio, en el tejido nervioso, esas células endoteliales tienen uniones estrechas, no dejan espacio. Y además, o sea, la barrera hematoencefálica está formada por esas células endoteliales con uniones estrechas, una membrana basal y las prolongaciones de los astrocitos, las prolongaciones perivasculares de los astrocitos. Entonces aquí yo tengo la barrera hematoencefálica, las células endoteliales que tienen uniones estrechas y las prolongaciones perivasculares de los astrocitos. Una membrana basal que está en color verde aquí. Barrera hematocefalorraquídea. Barrera hematocefalorraquídea. Es una barrera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Es una barrera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los ventrículos va a haber un conglomerado de capilares que se llaman plexos coroideos. Repito, dentro de los ventrículos va a haber un conglomerado de capilares que se llaman plexos coroideos. Por esos plexos coroideos corre sangre, y entre esa sangre y el líquido cefalorraquídeo que está lleno el ventrículo, hay una barrera. Esa barrera está formada por las células endoteliales con uniones estrechas, una membrana basal, células aplanadas que acompañan a esos capilares y que proceden de la pía madre, repito, células aplanadas que proceden de la pía madre, otra membrana basal y las células ependimarias. Repito, la barrera hematocefalorraquídeo está formada por células endoteliales, membrana basal, células aplanadas de origen de la pía madre, otra membrana basal y las células ependimarias. ¿Alguna pregunta? Cubiertas. Cubiertas. ¿Qué son las cubiertas? Van a ser membranas que van a cubrir a todo el sistema nervioso central. Las cubiertas son capas de tejido que cubren el sistema nervioso central. La más profunda es la pía madre. La pía madre es el límite del tejido nervioso. La pía madre es el límite del sistema nervioso. Es como la pielcita del sistema nervioso.
Si uno corta esa pía madre, sale como un flancito, que es el tejido nervioso. Esa pía madre es una capa de tejido conectivo, laxo. La pía madre es una capa muy delgadita de tejido conectivo laxo. La siguiente cubierta se llama aracnoides. Pero entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Repito, la otra capa se denomina aracnoides. También es un tejido muy delgadito, como una tela de cebolla, que está formado por tejido conectivo laxo. Ahora, entre la pía madre y la aracnoides hay un espacio llamado subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Ese espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Todo el sistema nervioso central flota en líquido. Todo el sistema nervioso central va a flotar en líquido cefalorraquídeo. Por último, la capa más superficial se denomina dura madre. La capa más superficial se denomina dura madre. La dura madre es gruesa y realmente está formada por dos capas. La dura madre es gruesa y está formada por dos capas de tejido conectivo denso. La dura madre está formada por dos capas de tejido conectivo denso. Miren por favor el dibujo. En este dibujo vamos a ver, aquí tenemos la pía madre, este es tejido nervioso, esta es la pía madre, aquí tenemos la aracnoides. Esto es el espacio subaracnoideo, que va a estar llena de líquido cefalorraquídeo. Este espacio subaracnoideo es semitabicado, hay trabéculas, hay semitabiques. Y por último, la dura madre. La dura madre. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, ¿no existe ningún espacio entre el aracnoideo y la dura madre? No, están adyacentes. Bueno, este dibujo es de la barrera hematocefalorraquídea. Este dibujo, repito, es el dibujo de la barrera hematocefalorraquídea. Aquí tenemos las células endoteliales, membrana basal, células aplanadas, membrana basal y células ependimarias. Y también este dibujo sirve para explicar la producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? En primer lugar, diremos dónde se produce. Se produce en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo. Tercero también un poco, pero especialmente en los ventrículos laterales. Y la producción de líquido cefalorraquídeo puede ser activa y pasiva. La producción del líquido cefalorraquídeo puede ser activa y pasiva. Activa, ya lo he dicho, es la secreción de sustancias de las células ependimarias. Repito, activa es la secreción de sustancias por las células ependimarias. Y pasiva es la difusión de sustancias entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Pasiva, la producción pasiva es difusión de sustancias desde la sangre hasta el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo? Cerca a medio litro por día. Se produce cerca a medio litro por día.
Entonces, aquí tienen otro dibujo. Miren, estos son los plexos coroideos, es decir, capilares que están dentro de los ventrículos. Entonces, vamos a tener las células endoteliales, células aplanadas y las células ependimarias. Todo esto es una barrera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Aquí se ve, miren por favor, vamos a ver ahora circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Hemos dicho, aquí están los plexos coroideos. Si miran el dibujo, estos son los plexos coroideos que están especialmente en los ventrículos laterales. Ahí se produce el líquido cefalorraquídeo y estando en los ventrículos laterales va a pasar a través del agujero de Monro al tercer ventrículo. Repito, el líquido cefalorraquídeo se produce especialmente en los ventrículos laterales y de ahí pasa por los agujeros de Monro al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, si ustedes miran las flechitas negras, aquí está ventrículo lateral, por el agujero de Monro pasa al tercer ventrículo y del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Entonces, repito, ventrículo lateral por el agujero de Monro, tercer ventrículo, y del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo. Cuando está en el cuarto ventrículo, el líquido va a salir de los ventrículos por los agujeros de Luschka, que son dos agujeros laterales y un agujero medio de Magendie. Y cuando sale el líquido por esos agujeros, aquí en las flechitas blancas, aquí sale por el agujero, entra al espacio subaracnoideo. Entonces el líquido va a circular por todo el espacio subaracnoideo. Y ese líquido, las flechitas blancas, va a ir ascendiendo en su circulación hasta la cúpula del cráneo. Y ahí, en la cúpula del cráneo, la aracnoides va a ingresar a una vena muy grande que se llama seno venoso. La aracnoides va a ingresar a través de unas estructuras llamadas granulaciones aracnoideas o granulaciones de Paccioni. Repito, la aracnoides va a ingresar a una vena muy grande que se llama seno venoso, formando granulaciones de Paccioni o granulaciones aracnoideas. Y ahí, en esas granulaciones, se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo, porque el espacio subaracnoideo va a pasar a la sangre venosa. Miren, por favor, este dibujo. Este dibujo necesito que lo miren muy atentamente. Este es un dibujo que está mirado de frente. Aquí tengo en café tejido nervioso, es de la corteza cerebral. Si ustedes prestan atención, en verde es la pía madre. En verde es la pía madre, que está como límite del tejido nervioso. Luego tengo en rojo la aracnoides. Luego tengo la dura madre, pero en la parte más alta, la dura madre hemos dicho que tiene dos capas. Y estas dos capas se van a dividir y van a formar este triángulo que va a estar llena de sangre venosa. ¿Por qué? Porque todas las venas del cerebro van a desembocar la sangre en esa gran vena que es el seno venoso. Y en ese seno venoso, que es como vuelvo a repetir, una vena muy grande que recorre toda la cúpula del cerebro, ahí entran estas granulaciones aracnoideas o de Paccioni, donde por una diferencia de presiones hay más presión dentro del líquido cefalorraquídeo o dentro del espacio subaracnoideo que en la sangre venosa. Por lo tanto,
estas granulaciones van a actuar como compuertas unidireccionales. ¿A qué me refiero con compuertas unidireccionales? A que va a pasar líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia la sangre venosa, pero no va a poder pasar sangre al espacio subaracnoideo. Son compuertas unidireccionales. Así como se produce cerca de medio litro al día, también se reabsorbe medio litro al día. Entonces aquí pueden ver otra vez, miren este dibujo. Aquí yo tengo la pía madre pegada al tejido nervioso. Luego tengo una serie de tabiques, que es el espacio subaracnoideo. Luego tengo, miren, aquí está mostrando la dura madre que tiene dos capas. Esa dura madre que tiene dos capas forma el seno venoso, que está lleno de venas que son, ahí desembocan las venas de todo el cerebro. O sea, es llena de sangre venosa. Y ahí esta aracnoide se mete formando las granulaciones aracnoideas o de Paccioni, y es ahí donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. En una palabra, si vuelvo a las imágenes anteriores, la producción de líquido cefalorraquídeo viene de la sangre, de los capilares. Luego que sale de la sangre de los capilares, circula ese líquido cefalorraquídeo del ventrículo lateral al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, de ahí sale por los agujeros de Lütke-Magende al espacio subaracnoideo, y del espacio subaracnoideo a través de las granulaciones aracnoideas o de Paccioni retorna ese líquido a la sangre venosa. Si por X o Z ese líquido cefalorraquídeo no puede circular, se obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo se va a empezar a juntar dentro de los ventrículos, lo que se denomina hidrocefalia, que en un niño, miren cómo puede crecer el cráneo lleno de líquido. Estos son los ventrículos, por supuesto destruye todo el cerebro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? La charla de las células de la glía la tienen en video. Si no hay más preguntas, colorín colorado, esta materia es acabado. El jueves, mañana no tienen clases. El próximo miércoles vamos a hacer un repaso. El miércoles 26 y el 31 estamos dando examen. El tercer parcial. No, perdón, ustedes tienen clases miércoles y jueves. No, el 2 de mayo, que es miércoles, está su examen. El 1 de mayo va a dar el otro grupo, y ustedes, el 1 de mayo, digo, el 1 de junio y el 2 de junio dan ustedes. Entonces estudien, porque el próximo miércoles vamos a hacer un repaso y ahí se van a poder sacar las dudas. Y después la siguiente miércoles ya tienen el tercer parcial. Y probablemente una semana después el examen final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Bien, si no hay preguntas. Álvarez, Presente, doctor. Anabe, Presente, doctor. Berna.